Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a responder a dos preguntas. La primera es, ¿se han roto los ciclos de 4 años de Bitcoin? ¿Se han roto los ciclos de halving de Bitcoin? Y la segunda pregunta es, si se han roto los ciclos de halving de 4 años de Bitcoin, ¿qué va a pasar este año? ¿Vamos a subir o vamos a bajar? Pues para ello, primero, para que tengas un vistazo gráfico, nos vamos a este panel informativo de los ciclos de 4 años donde vemos 2011, 2012 y 2013, verde que te quiero verde. ¿Qué hizo el 2014? Rojo. Seguimos 2015, 2016 y 2017, verde que te quiero verde. Y 2018, menos 74 en rojo. Seguimos 2019, 2020 y 2021, verde que te quiero verde, 2022 en rojo y ahora, ¿qué ha pasado? 2023, 2024 verde y 2025 rojo. Pero si tocaba verde, ¿cómo es que ha sido rojo? Pues bien, esto lo vamos a ver a fondo y para verlo a fondo vamos a irnos al gráfico de Bitcoin a ver si se han roto o no se han roto estos ciclos de 4 años. Si se han roto, ¿qué va a pasar? Bien, aquí estamos en el gráfico de Bitcoin de los últimos años y vemos como claramente, no hace falta que vayamos tan atrás al 2011, del 2019 tenemos 2019, 2020 y 2021 verde. Y ahora que tocaba 2023, 2024 y 2025 verde. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Tenía que ser verde y resulta que ha sido rojo. Esto quiere decir que se han roto los ciclos de 4 años. Pues lo que yo sé es que este último año, la vela que hemos dibujado, ¿qué tipo de vela es? Pues lo que tenemos aquí es una vela doji de libro. Y esa vela doji del libro del 2024, que los últimos vídeos del año te estaba diciendo siempre la cifra de 93.576. Te estaba diciendo, quiero que Bitcoin cierre por debajo de 93.576 para que el 2026 sea alcista. Entonces, aquí tenemos varios escenarios que plantear. Escenario número 1. Yo tengo este gráfico con velas normales. Pero si yo cambio estas velas y las cambio a las velas de tendencia por excelencia, que son las velas Heikin Ashi, yo cojo este gráfico y lo pongo en velas Heikin Ashi, fíjate, ha cambiado la cosa. Aquí ya los colorinchis han cambiado. O sea que según las velas Heikin Ashi, podríamos decir, volvemos a las velas normales. Por cierto, hay un vídeo en el canal que te hablo de velas Heikin Ashi, si quieres verlas más en profundidad, míratelo. Según estas velas Heikin Ashi, que son velas de tendencia, nosotros podemos considerar que este año 2025 ha sido un año verde. ¿Por qué? Porque hemos hecho máximo histórico y desde octubre ha caído. Es decir, en este caso consideraríamos que sí se siguen cumpliendo los ciclos de 4 años del halving y estos ciclos de 4 años del halving de octubre y a partir de ahí cripto invierno. ¿Y cuál es mi perspectiva? Mi perspectiva no es que ha habido fin de ciclo, porque mírate el vídeo donde te hablo de los 10 indicadores que hablan del final de ciclo de Bitcoin. Y de esos 10 indicadores, 7 no se han dado, solo se han dado 3, por lo tanto, no estamos ante ese fin de ciclo. ¿Y cómo miramos esto? Pues miramos esto con esta vela que acabamos de ver ahora, que es una vela doji, es una vela de indecisión, es una vela que te está diciendo que ni para arriba, que ni para abajo, que ni chicha, que ni limonada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que es que este año ha sido un año de transición, nos hemos tomado un respiro y el año siguiente, que es el 2026, pues toca hacer lo que hemos tenido en 2025. Es decir, año 2026 para arriba. ¿Por qué? Porque esta vela doji es una vela de quietos, paraos. Que no quiero ni subir ni bajar. Si lo miramos
en semanal, para que tú veas ahí donde hemos estado, para que veas dónde está el precio. Y tenemos aquí en semanal, fíjate cómo en semanal, ¿qué ha hecho el precio? Pues el precio ha estado todo 2025 lateral. Desde enero del 2025 hasta diciembre del 2025 hemos tenido el precio en un rango lateral, en este rango lateral de aquí. Entonces, cuando un activo retrocede, lo puede hacer de dos maneras. O retroceder en precio o retroceder en tiempo. Y este año lateral, que es esa vela doji que hemos visto en anual, ya equivale a un bear market. En este tiempo, además, muchas altcoins se han desangrado un 90%. Miramos, por ejemplo, esta altcoin. Aquí tenemos a Render. Fíjate, Render llegó a valer $13 y ahora vale $2. Si nosotros sacamos aquí y miramos y ha caído un 80 y pico, un 90%. Te muestro otra. Te muestro, por ejemplo, Chili. Fíjate, Chili llegó a valer casi $1 y de $1 vale 0,045. Yo saco la regla y un 97% desde los máximos. Otra más importante, por ejemplo, Shiba. Shiba llegó a valer tropocientos mil ceros y 8.000 y ahora ha perdido un montón de ceros y ha perdido casi un 90%. Entonces, para los que dicen, un 92% ha caído. Para los que dicen que el año que viene, que este año 2026 es bear market, hay que decirle más todavía. Estas criptomonedas que han caído un 90%, ¿tú qué quieres que caigan? Un 90 de un 90. Pues no, pues lo normal es que en los escenarios estos que estamos viendo, vamos a seguir viendo, y esto para que tengas el contexto de dónde están las altcoins con respecto a Bitcoin, y seguimos hablando de los halving. Vamos allá. Entonces, esta lateralización de todo un año, soy Bitcoin y estoy lateral, que de hecho ha cerrado un 6%, como hemos visto aquí, en este gráfico que te he mostrado aquí, un 6% menos que el año anterior. Esto ya es una rectificación. No hace falta que ahora el 2026 venga un bear market, porque el bear market ya se ha dado con esa corrección en tiempo en lugar de en precio. Entonces, después de todo esto, ahora va a venir el año de subida. Y esa subida, si quitamos el impasse de este año, se sigue dando esos ciclos de 3 subo, 1 lateralizo. 3 subo, 1 lateralizo. Pero ese 3 años subiendo y 1 lateralizando, hemos tenido este año de impasse. Que ahora ya sí que no coincide 100% con el halving de Bitcoin. Así que aquí hay dos teorías que en breve vamos a ver cuál de ellas se va a dar. Mírate el vídeo del lunes donde te hablé cómo en los 100.000 es el punto clave. Bitcoin ahora va a subir hasta los 100.000 y cuando llega a los 100.000 va a decidir qué camino tomar. El camino de los halving de 3 años en verde y 1 en rojo y este 2026 bear market, o el camino de he subido 2 años, el 2025 me lo tomo de impasse y ahora en el 2026 vuelvo a subir para completar ese ciclo de 3 años alcista. Así que espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido, y más que te haya servido, que te sirva para hacer pensar, para tú mirar y tener en cuenta qué va a pasar.
y pase lo que pase, estés preparado, ya estés preparado para afrontar este 2026 como un bear market, un año de nos vamos a los infiernos, o afrontar este 2026 como un año de continuación alcista. Eso es todo, dale al like, suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.